nos hace fácil difícil de entender a la hora de ver las situaciones que se nos presentan en la vida diaria. La semana pasada yo le estaba diciendo que íbamos a estar estudiando hoy qué es lo que causa que el corazón se endurezca. ¿Quién me puede dar aquí algún ejemplo? En sus propias palabras, ¿qué es lo que usted cree que causa que el corazón se endurezca? Hermano René, que está levantando la mano, ¿qué dice? El pecado. El pecado. Se tienen en el pecado. Ah, muy bien, estaba en la clase hoy. Joel, Fausto. Falta de perdón, ¿ok? Fausto. Desprecio causa, correcto. ¿Quién más? Fotos para Facebook. ¿Qué más? Falta de relación con el Señor. Falta de relación con Dios. ¿Okay? Maltratos. Maltratos. Eso hace también que el corazón se endurezca. ¿Ok? Vamos a empezar diciendo que la dureza del corazón es un síntoma, ¿ok?, de lo que es la naturaleza corrupta que los seres humanos heredamos de parte del primer ser humano que existió sobre la tierra, que fue Adán. ¿Amén? Ahora bien, esta dureza de corazón viene a separarnos de Dios. Nos viene a separar de la relación que Dios ha querido siempre tener con el ser humano desde el principio de la creación del mundo. Entonces, hoy yo quiero para aquellos que les gusta tomar nota, aunque sea en su teléfono o lo que sea, vamos a estar estudiando ciertos aspectos que hacen que el corazón se endurezca. ¿Okay? El primero de ellos, como decía el hermano René, es el pecado cometido de continuamente. El pecado cometido de continuo. No vamos a pedirle acá que levante la mano a nadie, ¿verdad? Porque no queremos honrar ni avergonzar a nadie. Pero a veces hay personas de que dentro de la iglesia siguen pecando continuamente. Y entonces, ¿qué sucede? Eso ocasiona que cuando nosotros estamos pecando continuamente, nuestro corazón se vaya endureciendo. El apóstol Pablo utilizaba una palabra que es cauterizar, ¿verdad? Cauterizar. ¿Para qué se usa qué es una cauterización? Vamos a ver cuántos saben eso. ¿Qué significa cauterizar? Cerrar una herida. Cerrar una herida, ¿ok? Vamos a ver quién más. Cauterizar. Cauterizar es quemar una herida para que deje de estar sangrando, ¿ok? Entonces, en otras palabras, lo que hace la quemada es que hace que esa parte del cuerpo deje de estar sintiendo, se vuelve insensible. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos continuamente en el pecado, llega un momento que nuestro corazón se cauteriza. Nuestro corazón empieza a endurecerse a tal punto que ya no nos interesa o ya no nos preocupa si los hermanos en la iglesia se dan cuenta, o ya no nos tiene con pendiente si Dios mismo se da cuenta. Decíamos hoy en el estudio bíblico, caemos en una situación donde nos da lo mismo si venimos a la iglesia y sentimos la presencia de Dios o no la sentimos. Entro y, como decimos, si siento la presencia de Dios, gloria a Dios, qué bueno. Y si no la siento, ¿qué voy a hacer? Esa es la actitud de un corazón endurecido. Un corazón que no se desespera. Un corazón que ha perdido la conexión que es necesario tener con Dios. ¿Okay? El libro de Hebreos, en el capítulo 3 y el verso 13, nos habla algo bastante apegado a esta palabra que estamos trayendo el día de hoy. Hebreos capítulo 3 y el verso 13, Hebreos 3:13. Cualquiera que lo encuentre ahí rápido, por favor. Amén. Dice, antes de exhortar, dice, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Antes, dice el apóstol, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día.
exhortaos los unos a los otros. ¿Qué significa esta palabra? Motívense, anímense, ¿verdad? No quiere decir juzguense, no quiere decir castiguen, perdón, critíquense unos a otros. Cuando está hablando de exhortar es levantes el ánimo, apoya a su hermano. Entonces dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Qué quiere decir? Antes de que pase el día. Tratemos de evitar de que pasen 2 días, 3 días, una semana sin que haya esa motivación. ¿Por qué? Porque entonces viene el enfriamiento del corazón. Ahí es donde la persona dice, nadie me busca, nadie me llama, nadie me quiere, ¿verdad? Cosas así. Cualquier parecido es pura coincidencia. Dice la palabra de Dios, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado nos causa engaño. Cuando nosotros empezamos a apartarnos, cuando nosotros rompemos esa relación que tenemos que tener con Dios, llega un momento donde usted se da cuenta que es tan fácil empezar a criticar a medio mundo. Y usted empieza a ver los problemas que están sucediendo en su vida son la reacción de alguien más. Y usted empieza a señalar, por la culpa de él, por la culpa de ella yo estoy así. El pastor me hizo, o la pastora me dijo, o lo que sea. Y empezamos a buscar culpables por todos lados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? El pecado empieza a engañarnos. El pecado empieza a hacernos sentir que nosotros no tuvimos la culpa, que nosotros somos la víctima en esta situación. Por eso el apóstol Pablo dice, entre tanto que se dice hoy, anímense, exhórtense unos con otros. Y obviamente hay unas personas que tienen más confianza con otras. Y esa persona puede venir y decirle, hermano, hermana, ¿qué te pasa? Esto que estás haciendo, esta reacción que estás teniendo no es la más correcta. No te lo digo porque te quiera criticar, sino porque te amo. Te estás apartando. Esto no es lo que Dios anhela para tu vida. Y empezar ahí poco a poco a traerlo. Amén. Como decimos, con amor. La exhortación es una disciplina con amor. Es algo donde usted va a ejecutar la palabra de Dios apegada con el amor. Vamos a empezar a entender eso. Ahora bien, cuando se estudia la palabra de Dios, se le recopila esto, lo que es el pecar continuamente. Pero cuando vamos a esto, ¿qué podemos entender por pecado? ¿Qué significa pecar? Desobediencia. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otras palabras podemos relacionar? Rebelión. ¿Ok? Todo lo que no le agrada al Señor, a Dios. Todo lo que no le agrada a Dios. ¿Ok? Algunas personas lo describen, dice, como errar al blanco, ¿verdad? Como cuando usted está jugando o practicando tiro al blanco y lanza y pegó fuera, dice, eso es la raíz de la palabra. En otras palabras, es como que usted sabe que tiene que estar con su vista puesta en Dios todo el tiempo. El momento que usted se aparta y empieza a salirse de ese círculo donde está la gloria de Dios, usted empieza a pecar. Otras personas dicen es ofender a Dios, es desobedecer a Dios, violar la ley de Dios. ¿Ok? Y tenemos que tener muy claro esto. Cada vez que nosotros pecamos, hermanos, algo empieza a debilitarse dentro de nosotros que nos puede llevar incluso a la muerte espiritual. Y esto es bien interesante. Entendamos de que cada vez que yo peco, no es simple y sencillamente, oh, pequé y que se olvidó todo. No, mi espíritu empieza a debilitarse, mi espíritu empieza a enfermarse y puede llevarme a la muerte espiritual. Ahora bien, cuando cometemos un pecado en particular, repetidas veces, ¿qué es lo que hacemos? Le abrimos la puerta de nuestro corazón al enemigo. Hace una semana más o menos le estaba hablando de la situación de que Jesús dice que Él está a la puerta, ¿ven? Y Él está llamando para ver quién quiere abrirle la puerta, de la puerta de nuestro corazón, para que Él entre y more en nosotros. Pero recuérdense que el enemigo es diferente. El diablo no toca. El diablo está esperando de que usted abra y en ese rato se mete sin pedir permiso. Entonces, cuando nosotros empezamos a pecar, particularmente en algo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como se dice comúnmente, abrimos puertas, ¿verdad? Abrimos puertas de pecado a nuestra vida.
abrimos situaciones, por ejemplo, personas que tienen adicciones con la pornografía, personas que tienen adicciones con el chisme, por así decirlo. Empezamos a abrir portales espirituales que van a causar en nuestra vida que haya una sequedad, que haya una dureza de corazón, y por lo tanto, entre más persistimos haciendo lo mismo, llega un momento donde le digo que uno siente de que no está malo lo que yo hice. Es que hay una justificación por lo que hice, ¿verdad? Y empezamos a excusarnos, empezamos a justificarnos. Ahora bien, mucha gente por lo general no reconoce esto. Si usted se pone a analizar cuánto realmente se nos hace fácil reconocer que cuando hay un problema, yo tuve la culpa. ¿A cuántos? Siempre por lo general buscamos un culpable afuera, ¿verdad? Alguien fue el que originó cómo yo me siento. El pecado entristece nuestro corazón y la culpa resultante que sentimos por nuestras malas actitudes y acciones puede generar en un estado de parálisis espiritual. Mucha gente se ha secado, mucha gente se apartó de la presencia de Dios, y eso es otro de los problemas. Cuando nosotros pecamos continuamente, ¿qué vamos a hacer? Recuérdense que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios santo, es un Dios que no tolera el pecado, no puede estar en el pecado. Y por lo tanto, si nosotros nos empeñamos en continuar en pecado, lo que sucede es que la presencia de Dios no va a estar sobre nuestra vida. No porque Él no quiera, sino porque Él no puede habitar donde hay pecado. Entonces nosotros tenemos la elección de decir, yo quiero la presencia de Dios o quiero quedarme bien. Mientras estábamos en el discipulado, yo le decía, a veces estamos queriendo vivir doble vida. A veces queremos disfrutar dos cosas. Nos llaman las cosas de Dios, me gustan las cosas de Dios. Mi nivel espiritual está en 5%. De 100 está en 5% mi relación con Dios. Pero el pecado está al 95%. Pero aunque el pecado está grande, yo todavía amo a Dios. Y yo quiero hacer cosas por Dios. Entonces, ¿qué sucede? Entre más tiempo yo persisto en ese gran porcentaje de pecado, menos efecto espiritual va a tener la presencia de Dios en mi vida. Y entonces llega el endurecimiento del que le hablaba hace un instante, donde ya a usted no le preocupa si siente o no siente la presencia de Dios. Donde usted siente ya como que, bueno, venir a la iglesia es algo normal, es bonito, se siente bonito, pero nunca siento la presencia de Dios. Nunca siento eso de que hablan de ser bautizado en el Espíritu. Y entonces su mente, su corazón se endurece a tal grado que le hace casi imposible entender y creer de que Dios es un Dios real, verdadero, de que es un Dios que se manifiesta, de que es un Dios que trae libertad a través de su Espíritu Santo. Por eso que cuando estamos en medio de la alabanza, cuando estamos en medio de la adoración, ¿qué sucede? Ahí es donde tratamos de abrirnos, ahí es donde tratamos de romper cualquier fortaleza que haya, para que tengamos la libertad de expresar con nuestros labios, para que podamos utilizar nuestros miembros del cuerpo y podamos usarlos para la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Por eso yo hablo, ¿verdad? Y yo declaro la palabra de Dios. Y cuando yo canto, yo me uno a la alabanza y empiezo a declarar. Amén. Y con eso yo estoy confesando con mi boca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, uno de los problemas, entre tantos que existen dentro de la iglesia actual, es la situación de que, y en ocasiones anteriores lo hemos hablado, el hecho de que ya, si usted se da cuenta, casi no se habla de pecado en las iglesias. Es más, la palabra pecado es una palabra que se utiliza únicamente dentro del ámbito de la iglesia. En la calle usted no escucha a nadie hablar de pecado. Cuando se habla de pecado, se habla únicamente dentro de las iglesias. Usted no oye en el gobierno hablar de pecado. Usted no oye en las escuelas hablar de pecado. Usted no oye en su trabajo hablar de pecado. Cada vez que tiene que ver algo con pecado, lo relacionan con la religión, ¿verdad? Es que la religión establece que esto y el otro. Entonces, estamos viviendo una sociedad donde esa mentalidad ha empezado a incursionar dentro de la iglesia, donde el corazón endurecido de la persona
va a ser aún peor. ¿Por qué? Porque ahora ya no se habla del pecado como se hablaba antes. Ya ahora se empieza a entender de que el pecado no es tan pecado como creíamos. No es tan mal como parece, ¿verdad? Entonces personas empiezan a utilizar palabras, sinónimos que se parezcan, pero que sean más blanditos. Entonces cuando una persona peca, entonces decimos, falló, el hermano falló, el hermano cayó, cometió un error, cometió una falta. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces no estamos hablando de pequeñas faltas, ¿verdad? No estamos hablando de pequeños errores. Entonces cuando nosotros como líderes, como predicadores, como pastores, empezamos a suavizar la palabra de Dios para que la persona no se ofenda, lo que estamos haciendo es mandando un mensaje equivocado, un mensaje erróneo, haciéndole creer a la persona que cada vez que cometemos pecado es una falta únicamente. No es nada de qué preocuparse, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por eso. Entender que el pecado, sea grande, sea pequeño, no importa de la naturaleza que venga, me aparta de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que separó a Adán y a Eva de la presencia de Dios? El pecado, la desobediencia, la rebelión, el haberse rebelado, el haber escogido algo antes de Dios. Ok, vamos a ver un ejemplo, por si pudiésemos visualizarlo de esta manera. Cuando, por ejemplo, vemos un niño, empieza creciendo, tiene sus padres, llega a tener entre 6 y 10 años, ya va a la escuela, ya reconoce juguetes, ya reconoce cosas materiales. Sus padres muy ocupados, pasan en el trabajo, pasan muy poco tiempo con el niño. ¿Qué sucede? Se va a dar cuenta que, aunque este niño tiene aquellas cosas que anhela, aquellas cosas materiales, carece de amor, carece de afecto emocional, carece de algo que lo haga sentir importante, amado, especial, y por lo tanto empieza a generar dentro de sí una rebeldía en contra de sus padres, donde dice: mis padres nunca tienen tiempo para mí, siempre es todo para estar trabajando, siempre todo es estar haciendo dinero, y parece que yo no soy importante para su vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no conocemos cuál es el principio, la raíz del problema, empezamos entonces ahora tal vez a tratar de comprar a nuestros hijos con dinero, comprándoles cosas. Yo no sé, yo me recuerdo cuando estaba en la escuela, habían personas que tenían familiares aquí en Estados Unidos, padres, tíos, ¿verdad? Y ahora que nosotros estamos acá nos damos cuenta que en alguna manera somos casi iguales. A veces no podemos darle el afecto a nuestros hijos o a nuestra familia porque ellos están en otro país. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mandarle dinero. Vamos a mandarles cosas. Y creemos que esas cosas van a sustituir el verdadero amor que la persona necesita. Y eso jamás, jamás se va a comparar. Si bien cada uno de nosotros es responsable de su propio pecado, un factor que afecta grandemente el corazón de cada persona es ese pecado recurrente. Ese pecado donde yo sé que estoy ofendiendo a Dios, pero todavía, como le decía hace un momento, me gusta tanto y no me quiero apartar de Él. Mientras estábamos en el discipulado hablábamos algo y era la presencia de Dios. ¿Cuántos acá realmente, siendo honestos, siendo sinceros, decimos: yo sí quiero vivir bajo la gloria de Dios? Yo quiero vivir una vida de que el Espíritu Santo me guíe a mí. Una vida donde yo sienta la presencia de Dios a su nivel máximo. No simple y sencillamente venir y cantar. Yo le digo algo: hay personas que lloran durante la alabanza o la adoración, pero también hay personas que lloran mientras están echándose una cerveza en una cantina porque están escuchando una canción. Entonces quiere decir que dependiendo de la música, sus sentimientos, sus emociones van a empezar. Marco llora, ¿no? No. Dígame si es mentira o no. Mientras nosotros creemos que estamos siendo tocados, ¿verdad? Y decimos: es que es el Espíritu Santo que me quebrantó. Y lloro. Hay otro que no tiene el Espíritu Santo y está llorando también.
en la mesa del rincón. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que yo no quiero vivir a través de las emociones únicamente. Yo no quiero vivir a través del efecto que una melodía puede hacer. Yo quiero vivir de una relación constante con Dios. Yo quiero vivir con una relación constante con el Espíritu Santo de Dios. Porque yo le digo, y yo creo que soy uno de los mayores infractores de esto. Yo disfruto mucho de la presencia de Dios, me gusta, y a veces me estoy bañando. De hecho, hoy estaba y yo decía, Señor, yo sí hablo contigo, Señor, yo, como que algo me decía, ¿verdad? Pero ¿y cuánto tiempo empleas orando en intimidad conmigo? Pero yo hablo contigo, Señor, cuando voy en el carro, y cuando estoy en el trabajo también, Señor, y empezamos como que a querer justificarnos de lo que debe ser la forma correcta, ¿verdad? Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que cada quien, cuando quisiera orar, quisiera que fuese a su aposento, a su habitación, y cerrara la puerta, orar en secreto al Padre Celestial, ¿verdad? Pero nosotros ahí entonces empieza a darse cuenta usted y dice, bueno, yo no necesito ser un gran hombre de oración. Yo no necesito estar metido en la iglesia, yo no necesito estar arrodillado una hora, porque desde que yo salgo de mi casa hasta que yo regreso, yo tengo a Dios en mi mente, en mi corazón, y estoy continuamente. Yo le digo, eso es muy bueno, pero no sustituye la verdadera enseñanza de Jesucristo a través de cómo tenemos que hacerlo. Entonces, cuando empezamos a chiquitín, también. Cuando empezamos nosotros a asimilar esto y a entender de que realmente no es un gran efecto, entonces nuestra vida espiritual, como decía, empieza a decaer, empieza a bajar el nivel. Yo no sé si usted se recuerda en este momento y decir, hace un año, hace 2 años, hace 6 meses, 3 meses, mi vida espiritual estaba en otro nivel. ¿No ha sentido usted como que antes hacía otras cosas que ahora ya casi no hace para el Señor? Cosas que disfrutaba haciendo la presencia de Dios y ahora ya no las tiene y ni siquiera se había dado cuenta que no le hacían falta. Es hasta que nos ponemos a pensar y analizar nuestra vida que decimos, wow, mira, yo ya dejé de hacer esto. Yo ya no hablo tanto de la palabra de Dios. Yo ya no